nuestro embajador, nuestro espía, nuestro corresponsal en las mañaneras, el buen Rafa Herrera. Mi querido Rafa, hoy una mañanera bastante movida, nutrida de información, y bueno, pues en la que también tuvimos que meter nuestra cuchara en un tema importante que es el de la protección y apoyo a las mujeres en un México que yo pregunto, ¿es un México machista o un México violento? ¿Desde qué perspectiva, qué reflexión se hace para crear este programa presentado por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bienvenido. Hola, muy Rafa. buenos días, Toño, Ceci, todo el equipo de Sin Censura. Pues aquí empezamos el día. Fue una pregunta muy válida y ahora lo que te comentaba Vicente es muy válida y me llama mucho la atención, Vicente, que las mujeres estén criticando este tema. ¿Por qué? Porque en vez de verlo como algo positivo, porque se tiene que cambiar la educación de los hombres desde pequeños. ¿Para qué? Para que llegue un momento de que los hombres dejen de agredir a las mujeres, que tengan ese respeto, que seamos iguales. Y yo creo que es muy válido que venga ese cambio de paradigma. Seguramente te refieres a la pregunta que hace la colega independiente Nancy Rodríguez de Oro Sólido, que le dice, pero también hablemos de los hombres, porque en este programa hay mucho que se tiene que educar y mucho que se tiene que concientizar a los hombres para que se respete, para que se proteja a las mujeres. Así es, tiene que haber un diálogo. Qué bueno que se van a hacer mesas de diálogo. ¿Para qué? Para que se le cambie esa educación a los hombres, para que cambie y dejen de agredir a las mujeres, que se respeten. Es muy importante. Si no, no va a cambiar esto, Vicente. Van a seguir las agresiones, van a seguir golpeándolas y matándolas, y asesinándolas incluso. Y aunque tengas 200 lugares o 200 lugares refugios donde tengas a las mujeres para que tengan esa protección, no va a servir de nada. O sea, de dinero, se trata de cambiar el chip y respetar a las mujeres. Creo que el cambio tiene que darse abajo, en la sociedad, en el pueblo, para poder aspirar a que se proteja a las mujeres en nuestro México lindo y querido. Yo te pregunto, para también preguntarle a Toño, el México en el que vivimos, el México que tanto queremos, ¿es un México violento, un México machista? ¿Cómo percibes la presentación de este programa? Ambas, Vicente. Es un México machista, porque era lo que te comentaba. Cuando uno está adolescente y llega el papá y le dice el hijo, oye papá, ya ando con una, con otra, ¿qué es lo que hacen? Se lo celebran. Y a una mujer que le dice al papá, pues ando con dos, ¿cómo le dicen? Entonces es un país machista y que deriva de una gran violencia. Más allá de que estemos o no de acuerdo con el programa, que creo que es importante, también da la oportunidad para la reflexión. Creo que es más profundo el tema y ojalá que se preste para la reflexión, para el análisis, para el debate en nuestras familias. Yo también te pregunto, Toño, ¿cómo visualizas la presentación de este programa de atención y de protección a las mujeres? ¿Desde el México violento o desde el México machista? Yo, Vicente, ahí sí no concuerdo. Yo creo que es un gran programa, que es un programa necesario, pero yo creo que México ni es machista ni es violento. Es un país en ruinas. Es un país que sufre, en el que sus mujeres sufren, en el que sus niños sufren, en el que sus mexicanos y mexicanas sufren. Yo creo que si bien es cierto que ahí tenemos a una bola de desgraciados que atacan a las muchachas en el metro, a las señoras, a las niñas, tenemos una bola de imbéciles que verdaderamente no tienen ningún tipo de educación, secuestradores, asesinos, que hay una, vamos, si esto realmente existe en México, esto verdaderamente que existe en México, son los menos. La verdad es que no son todos. Yo respeto a mi mamá, yo respeto a mi esposa, yo respeto a mi hermana y sé que usted también, sé que usted en casa, en su oficina, en su taller, en su coche donde nos está escuchando, donde nos está viendo, usted respeta. La mayoría de los mexicanos respetamos a las mujeres, las ponemos exactamente en el mismo lugar en el que estamos nosotros, sabemos que tienen que ganar exactamente lo mismo que los hombres, sabemos que tienen la misma fuerza laboral, la misma fuerza intelectual. Entonces, yo creo que no es un México machista, no es un México violento. Han hecho
de México la violencia, han hecho de México el machismo, pero los mexicanos no somos así. Pero Toño, los números no mienten. 66 de cada 100 mujeres en México sufre de violencia. Eso es inaceptable para un país, para una sociedad que quiere brincar al primer mundo. No podemos aspirar a ser primermundistas si tenemos estos niveles de violencia contra la mujer. Y qué importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador plantee, con el apoyo de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un plan integral. Como a mí me ha tocado, y muchas personas seguramente lo recordarán, investigar las muertes de Juárez. Las primeras amenazas de muerte a este servidor llegaron con las investigaciones de las muertes de Juárez. También pusimos el tema sobre la mesa. ¿Cómo se puede hablar de justicia si hay tantas familias, tantas mujeres que todavía siguen gritando por justicia después de tantos años? Y creo que es importante analizarlo. No, y es que yo creo que aquí tiene que haber definitivamente, Rafa, Vicente, público consentidor, un cambio en nuestras mentalidades, una evolución en nuestras mentalidades. Ustedes que ya son padres jóvenes, ya no tengan esa idea tonta de que el niño sí puede andar con muchas y la niña no. Que el niño puede hacer muchos trabajos y ganar mejor y que la niña se tiene que quedar en casa. Eso ya es generacional y creo que ya está pasando en muchos hogares mexicanos. Las nuevas parejas, las nuevas personas que están, los nuevos mexicanos que están formando familias, yo creo, y se lo pido a usted si nos está viendo, que tengan esa mentalidad, que le cambien ese chip a los niños que están naciendo y que no se queden con esa idea de que el sexo dominante, de que tú puedes hacerle esto a las niñas. No, al contrario, a las niñas se les respeta, a los niños también, nos vamos a respetar el uno al otro en igualdad, los dos van a tener los mismos trabajos. Si tú, mijita, quieres tener muchos novios, ten los novios que tú quieras, igual que tú, mijito, así tiene que ser, cambiar la mentalidad entre nosotros. Y yo creo que muy pronto nos vamos a estar olvidando de estos feminicidios, nos vamos a estar olvidando de esta agresión total contra las mujeres, estas 66 mujeres que son agredidas por cada 100. Y por más que diga el presidente, por más que diga la secretaria de Gobernación, por más programas que se hagan, bien lo dice Toño, bien lo dices tú, Rafa, tiene que haber un cambio de mentalidad desde una reflexión autocrítica importante. ¿Cuál es el sexo débil? ¿Cuál es la percepción? Pues que la mujer es el sexo débil. Pues ¿quién dijo? Por ejemplo, Nancy Rodríguez nos puso una muestra a muchos que no tenemos los pantalones que tiene ella para hacer preguntas importantísimas, solo como ejemplo en la mañanera. Así es, Vicente, creo que dio un ejemplo de muchos que a final de cuentas dio la cara, sacó un tema muy importante y también muy importante lo que dice Nancy, ese cambio de rol de que la mujer trabaja y a lo mejor el esposo se puede quedar en la casa a ayudar. Eso pasa en muchas partes de Europa, en Estados Unidos, y se vale, o pueden trabajar los dos. Entonces, sí está cambiando, como dice Toño, sí está cambiando poco a poco, pero yo creo que sí estamos retrasados en esa mentalidad. ¿Por qué? Porque si todavía muchos padres les llegan a decir a sus hijos, ¿cómo te vas a quedar en la casa tú a hacer las cosas de la mujer y tu esposa se va a ir a trabajar? ¿Cuántos casos así? Y mucha gente te lo puede decir. Entonces, como lo dice Vicente, como lo dice Toño, sí tenemos que cambiar ese chip. Va a tardar, yo siento que va a tardar porque desgraciadamente venimos de generaciones muy machistas. Eso hay que decirlo. Y para ver y escuchar las preguntas de este servidor, conductor de Sin Censura, a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, también hay que decirlo, se avienta la secretaria de Gobernación ante nuestros planteamientos a hablar de mesas de trabajo para que por fin se le haga justicia a la mujer, y no solamente a la mujer, a la sociedad mexicana. En muchos casos emblemáticos, yo puse sobre la mesa el de las muertas de Juárez, pero hay tantos casos emblemáticos. ¿Y qué les parece si vemos y escuchamos este intercambio en la mañanera del día de hoy, nuevamente, día consecutivo, en el que participamos activamente desde nuestra trinchera independiente, libre como el viento, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí al interior de Palacio Nacional?
Vicente Serrano de Sin Censura. ¿Nos pueden compartir la reflexión desde donde se inicia este programa, este plan? Entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos son honorables, son buenos. ¿Se inicia desde el México violento? ¿Desde el México machista? ¿Cómo se percibe este programa? Y también entendiendo que se viene arrastrando históricamente una necesidad de justicia en muchos casos, como las muertas de Juárez. Esto tal vez sería para la secretaria Olga Sánchez Cordero. ¿Cuál sería el mensaje en esta ocasión que se habla de justicia para esas madres, para esas familias que después de tantos años siguen esperando justicia? Muchas gracias. Me parece súper interesante su pregunta, porque yo creo que esta iniciativa emergente viene de dos puntos. Uno, el reconocimiento de lo importante y lo frecuente que es la violencia contra las mujeres en nuestro país. La secretaria hablaba de que de cada 100 mujeres, solo pensemos 100 mujeres, 66 han sufrido algún tipo de violencia. O sea, es un número que tiene que preocuparnos y que ocuparnos. Y que tenemos en México 9 mujeres asesinadas por día, que también es un tema gravísimo, inaceptable. Muchas de ellas asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, que el tema es un tema importante y que el gobierno del presidente está comprometido en hacer cosas para terminar con este tipo de violencia, que pasan por también transformaciones sociales, por acabar con el machismo, acabar con el patriarcado. Son estas dos cosas, es un problema grave y hay un compromiso que es importante y que se refleja en hacer un programa de emergencia, poner a todo mundo a trabajar en función de esto y esperar tener resultados en el corto, mediano y largo plazo. Si me permite, presidente, un minuto. La Secretaría de Gobernación está instalando ya en este momento una unidad completa de fortalecimiento al sistema de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia. Quiero compartirles que adicionalmente a través de convenios al fortalecimiento de las fiscalías de los diversos estados como de los tribunales, a través de los convenios que podamos realizar con las diversas entidades federativas, con los diversos estados, va a estar implementándose una mesa de atención a la justicia. Es decir, las causas penales que por alguna razón no han sido debidamente atendidas por determinadas procuradurías, estaremos atendiéndolas dentro de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, también esta mesa de justicia y reconciliación habrá de atender a aquellas personas, hombres y mujeres, privados de su libertad injustamente o que por años no hayan obtenido una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Estamos empeñados en llevar a cabo estas mesas en tanto que se establezca la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Adicionalmente, vamos a tener también otra instancia, otra Dirección General de Justicia Transicional y de Reconciliación Nacional. Esta es una unidad que nunca ha existido dentro de la Secretaría de Gobernación y estamos por implementarla en los próximos probablemente 2 meses, en donde ya se establezca esta mesa de justicia. Y quiero decirles que este tipo de causas penales, este tipo de investigaciones que no se han llevado a cabo, nosotros las atenderemos puntualmente, habremos de tanto dar asesoría como de incitar, obviamente, a que la justicia se haga más expedita para poder dar una respuesta a todas estas situaciones que acabas de mencionar, en donde las mujeres no han tenido, y no solamente las mujeres, mucha de la población no han tenido una respuesta efectiva y eficaz del sistema de justicia
en nuestro país. Estamos comprometidos con eso y desde luego que se va a implementar. Lo hemos platicado con el señor presidente, él ha estado muy enterado y en conocimiento de esta situación y vamos caminando hacia esta unidad. Muchas gracias. Pues ahí está la respuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la directora del Instituto Nacional de Mujeres, ante nuestros planteamientos. Mi querido Toño, me llama mucho la atención la creación de esta mesa de justicia histórica que nunca antes se ha hecho, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que puede darles una luz de esperanza, regresando al tema de las muertas de Juárez, a muchas familias que por años han llorado, han gritado y que no han recibido respuesta, no han podido decir se hizo justicia en el caso de mi hija. Y Vicente, yo sueño con el día en el que no tengamos que establecer estas mesas, estas investigaciones, que tengamos a la secretaria de Gobernación asegurando que la justicia va a prevalecer. Yo verdaderamente sueño con ese día en el que haya una igualdad completa entre hombres y mujeres, un respeto mutuo entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Ese día en el que tal vez podamos aspirar a una presidenta de México, ¿no? Una presidenta de los Estados Unidos mexicanos, también acá en Estados Unidos sería fantástico. Creo que eso puede llegar para nosotros los mexicanos, sí, nosotros todos. Le ponemos un alto a esa desigualdad que no solamente existe entre las clases altas con nosotros los mexicanos de a pie, sino entre nosotros mismos, entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Así es, mi querido Toño.